El mundo está en constante cambio. Todas las personas, según su profesión y ocupación, deben estar al tanto de todos esos cambios que son importantes para el mejor desarrollo de sus trabajos. En este caso, pues los profesores, docentes, especialistas, maestros, no se escapan de esa realidad. Y bueno, es importante saber que los profesores deben reflexionar sobre la formación docente como actividad reflexiva y crítica a todos estos cambios. Anteriormente, en el módulo 4, hablamos un poco sobre lo que fue la modernidad y la posmodernidad. Ahora vamos a hablar un poco sobre el debate de las mismas y de la ruptura y el diálogo. En el cierre del siglo XX, la polémica de la modernidad-posmodernidad adquiere importancia en lo que es en el campo de las ciencias sociales y la filosofía. La modernidad es una compleja estructura de fenómenos sociales, de valores, conocimientos, comportamientos, contextos culturales a lo largo de un periodo histórico donde se construye y constituye una identidad de un lugar, de una persona, de un país, un estado, ejemplo. Los cambios sociales son los conductores que comprenden las líneas de cambio, y hasta el mismo Kant habló que lo consideró como la salida del hombre de la minoría. La posmodernidad promulga la aceptación de un estado emocional o intuitivo presente en todos los seres humanos, la diversidad y posibilidad de que todos pensemos diferente, la existencia del caos y conflictos como un estado viable y permitible. En este posmodernismo está presente lo que es la globalización y pues la aparición del internet, que con eso hacemos mucha referencia a ese cambio drástico que ha sucedido en el mundo a partir del año 2000, que inició la aparición de la tecnología, de computadoras, teléfonos y todo eso. Estos medios hacen que las personas puedan interactuar desde el punto de vista social, de negocios y educación, así fundamentando el emprendimiento. Hablemos un poco sobre lo que es la educación memorística y repetitiva frente a lo que es la educación crítica, reflexiva y argumentativa, y un poco sobre los fundamentos de la filosofía en la educación. La educación memorística y repetitiva se entiende por aprendizaje memorístico aquel que promueve la adquisición de nuevos conocimientos mediante la retención. Este concepto de aprendizaje se puede entender desde dos ópticas muy distintas para muchos educadores y especialistas. Una como una consecuencia de aprendizaje mecanista, o bien por el contrario como una consecuencia necesaria del aprendizaje significativo. Y el aprendizaje repetitivo consiste en reiterar muchas veces la lectura de un escrito, en general por oraciones y en voz alta, a las que se le van agregando otras en forma progresiva hasta que se aloje en la memoria de las personas y que seamos capaces de reproducirlo literalmente sin comprenderlo. Con respecto a la educación crítica, es un conjunto de técnicas que permite establecer la teoría y la práctica, una propuesta de enseñanza que conlleva a lo que es el pensamiento crítico de los individuos, lo cual es muy importante. Con respecto a lo que es la educación reflexiva, según Dewey, el proceso reflexivo empieza para los maestros cuando se enfrentan con alguna dificultad, algún incidente o una experiencia que no pueden resolver. La enseñanza reflexiva es un tipo de enseñanza por indagación, por investigación, en el que como tal los estudiantes debemos construir un nuevo conocimiento, pero en el que toda la información necesaria para este desarrollo sea conocida o dada. Es decir, no se necesita idear una metodología de investigación, ni tampoco identificar datos a partir de los cuales se pueda desarrollar dicho conocimiento. Esta educación reflexiva es muy común cuando empezamos a estudiar en la primaria, ya que en los libros de texto primero colocan sencillas interrogantes a nosotros los pequeños lectores cuando empezamos a trabajar en primaria, cuando empezamos a estudiar en primaria, quienes debemos pues resolverlo según las imágenes expuestas, así como en las actividades del libro Caracol o Girasol, que salen imágenes
y nosotros debemos responder las interrogantes según las imágenes que veamos. Algo reflexivo. En cuanto a lo que es la educación argumentativa, es esencial en el ámbito educativo debido a que es una competencia que el alumno necesita desarrollar para desenvolverse tanto en su vida escolar como en su vida diaria, y así poder transmitir libremente sus pensamientos, defender sus ideas, mantener diálogos con otras personas y ser comprensivo con los demás. Los fundamentos filosóficos de la educación tienen que ver mucho con lo que es la actividad educativa, es decir, con su sentido y con su significado en profundidad, hecho que hace referencia a los fines o propósitos, a los orientadores de la educación, a la satisfacción de necesidades, aspiraciones, motivos, intereses, condiciones y el desarrollo de capacidades, de conocimientos y por supuesto de valores, algo muy importante, valores tanto personales como comunitarios. Las instituciones educativas, sean públicas o privadas, siempre deben tener en cuenta las propuestas educativas. Y en este caso voy a hablar un poco sobre las propuestas educativas que yo daría o aconsejaría a centros educativos en pleno siglo XXI, que serían formar ciudadanos que sean personas inteligentes, personas activas, con iniciativas y con capacidades de investigación, porque no hay nada más importante que poner en práctica lo que es la educación autodidacta. Mientras que los profesores nos dan herramientas, nosotros podemos investigar y hacer nuestras propias propuestas de esos temas que nuestros profesores nos dan. Incentivar a los alumnos, por supuesto, para que hagan propuestas, algo que decía anteriormente, que trabajen en equipo y desarrollen pensamiento crítico. Pensamiento crítico no en criticar las ideas de otros, sino en ver las posibilidades que existen en esas propuestas, y la crítica sería pues si sirven o no a la sociedad. Promover alumnos innovadores y creativos, algo que siempre he hablado con mis compañeros en clase, con mis compañeros de educación inglés. Como futuros docentes, impartidores de conocimiento, debemos ser muy innovadores, porque como hablé al principio, el mundo cambia constantemente y nosotros los docentes tenemos que estar al tanto de esos cambios, ya que todos los alumnos reciben información y captan las clases y los temas de una manera muy distinta, y las clases no deben ser tan antiguas o muy como a la vieja escuela, sino tratar de ser más actual para que ellos se incentiven. Daré un ejemplo que viví en la escuela, en el Liceo de Alto Barinas Norte, en el cual hice mis primeros vivenciales y aún los sigo haciendo, y es que bueno, muchos de los alumnos en el área de inglés me decían que pues a veces se aburrían mucho de los exámenes, de las mismas clases de siempre, y yo hice una propuesta para hacer algo que se llama Around the World, o una biblioteca o fototeca, donde hablemos de las diferentes comidas y culturas típicas de los lugares en donde hablan inglés. Entonces a ellos les llamó mucho la atención, y en realidad eso es una forma muy actual para que los muchachos se incentiven, en este caso, a aprender inglés. Y asimismo pasa con algunas otras materias. También hablé sobre trabajar con canciones y obras de teatro inglesas. Entonces pues a eso ellos les llamó la atención. Y pues siempre está bien hacer exámenes, exposiciones, pero también está muy bien crear otro tipo de actividades para que los muchachos se incentiven. Una de las primeras propuestas de las cuales hablé, incentivar a los alumnos. Trabajar con proyectos interdisciplinarios, recoger las propuestas de investigación de los alumnos, eso también es algo muy esencial. Tanto las ideas como del profesor y los alumnos pueden conllevar a una idea o actividades que creen un mejor ambiente entre ellos, docente y alumno. Y por supuesto capacitar a los profesores para que investiguen, para fomentar y facilitar los espacios del desarrollo de aprendizaje para los alumnos. Como conversé desde un principio, vamos a hablar sobre la formación docente como actividad tanto reflexiva como crítica. El docente de hoy se enfrenta a una sociedad tecnoglobalizada. El sistema educativo, los padres de familia y los alumnos demandan pues a un docente idóneo, culto y que sea agente del cambio, algo que nombraba en el tema anterior.
El docente que la sociedad busca hoy día es tiene que ser un profesional comprometido, interdisciplinario, que impacte la realidad de sus alumnos, que sea innovador, investigador e integrador. Un docente que actualiza constantemente sus conocimientos. Y de eso hablamos, que nosotros los docentes, bueno, los futuros docentes tienen que estar al tanto de estos cambios y estar, como les digo, sentirse bien con esos cambios para promover una mejor enseñanza. Esta práctica reflexiva es muy esencial porque sirve al docente de liberación, o sea, ayuda al docente a liberarse y desprenderse de esos métodos convencionales que se construyen mediante la historia escolar de cada profesor y su práctica pedagógica. Los gobiernos, los ministerios de educación tienen que estar al tanto para que a los docentes se le informe, se le oriente en sentido para dotarlo de capacidades intelectuales que le permitan comprender, analizar, evaluar, sintetizar, renovar, adaptar, producir y difundir conocimientos, estar en constantes proyectos, talleres que ayuden a los docentes a estar aún más informados sobre esos cambios que suceden en el mundo y que también son esenciales para la educación. Y por supuesto, así lograr que el docente se sienta aún más seguro como profesional de la pedagogía y de la enseñanza que debe desarrollar en su pensamiento, en el sentido de comprender lo que enseña, cómo lo enseña, para quién lo enseña y por qué lo enseña. El papel del docente en el concepto de cambio, desde hace algún tiempo pues ya se ha hablado sobre el tema de la profesionalización de los docentes y tiende a ocupar un lugar muy destacado en la agenda del campo político, del gobierno y de los ministerios de educación, y no solo en América Latina, sino que también en otras latitudes, hasta en Europa. Es evidente que los profesores al menos deben intentar ser el verdadero agente de cambio, pues son los que enseñan a los alumnos, son los que enseñan a ingenieros, son los que enseñan a psicólogos, a muchos otros profesionales. Con base a su trabajo, en su investigación y su innovación, pues debe hacer un posible cambio educativo que lleve a demostrar que pues los profesores cumplen con esa misión que esperan los padres, que esperan los representantes de los alumnos en las escuelas o diferentes instituciones educativas. Vuelvo a decir que es importante que los profesores deben estar al tanto de los cambios y estar dispuestos a aceptarlos, pues eso hará que los alumnos se sientan más motivados a aprender. Por último, hablaré un poco sobre lo que es los derechos y educación particulares para niños de diferentes culturas, de diferentes etnias, de diferentes lugares del mundo. Pues la educación es un derecho humano básico, al igual que todos los derechos humanos, es universal e inalienable. Todas las personas, con independencia de su género, su origen étnico o su situación económica, tienen derecho a la educación. Para lograr una educación para todos es muy preciso un compromiso grande a escala real mundial. Gobiernos, ciudadanos, organizaciones de desarrollo y medios de comunicación deben colaborar con el fin de ayudar a todos los niños de diferentes países y diferentes etnias y diferentes grupos socioculturales del mundo para lograr que se respete su derecho a la educación, a una educación de calidad, porque pues todos la merecemos. Y aquí en Venezuela pues tenemos una educación gratuita, tanto los niveles de primaria, secundaria y pues también diversificada en la universidad.